recordar la Escritura. Sus palabras son más dulces que la miel a nuestro paladar. Su palabra es lumbrera a nuestro camino. Entonces, que hoy podamos recordar que su palabra es la que nos va a sostener, la que nos va a guiar y la que nos va a sanar en cada proceso de nuestra vida. Te invito a que caminemos con el Señor hoy, que le alabemos, que le adoremos con conciencia de que su palabra nos sustenta, nos fortalece y es la que nos hace estar firmes en este camino. Alabemos al Señor y bendigamos su nombre por cada promesa, por cada palabra, por cada decreto de su palabra. Te bendecimos, Señor, te adoramos en esta mañana, te rendimos nuestro corazón y nuestra vida. Declaramos que eres el Señor y eres nuestro Rey. Eres nuestro Rey, eres nuestro Rey. Quiero ir más alto, como nunca lo he hecho. Quiero hoy volver a empezar, quiero hoy volver a empezar. Quiero ir más alto, como nunca lo he hecho. Quiero hoy volver a empezar, quiero hoy volver a empezar. Caminamos contigo hoy, Señor. Te levantamos en nuestra vida y en nuestro corazón. Te bendecimos y te adoramos. Te adoramos. Te alabo hoy, aunque mis fuerzas fallen, pero tu palabra en mí estará eternamente. Te alabo hoy, aunque mi alma desmaye, pero como el águila mis fuerzas tú renovarás. Te alabo hoy, aunque mis fuerzas fallen, pero tu palabra en mí estará eternamente. Te alabo hoy, aunque mis fuerzas fallen, pero como el águila mis fuerzas tú renovarás. Quiero ir más alto, como nunca lo he hecho. Quiero hoy volver a empezar, quiero hoy volver a empezar. Quiero ir más alto, como nunca lo he hecho. Quiero hoy volver a empezar, quiero hoy volver a empezar. Queremos ir. Te alabo hoy, aunque mis fuerzas fallen, pero tu palabra en mí estará eternamente. Te alabo hoy, aunque mi alma desmaye, pero como el águila mis fuerzas tú renovarás. Quiero ir más alto, como nunca lo he hecho. Quiero hoy volver a empezar, quiero hoy volver a empezar. Quiero ir más alto, como nunca lo he hecho. Quiero hoy volver a empezar, quiero hoy volver
aferrados a tu palabra, confiados en tu palabra. Quiero ir más alto, como nunca lo he hecho. Quiero hoy volver a empezar. Quiero hoy volver a empezar. Quiero ir más alto, como nunca lo he hecho. Quiero hoy volver a empezar. Quiero hoy volver a empezar. Te invito a que le digamos al Señor que le alabamos, aun cuando nuestras fuerzas son pocas. Le alabamos porque tenemos una palabra fiel, verdadera, cierta, en la que podemos descansar. Podemos decir así entonces: te alabo hoy, aunque mis fuerzas fallen, pero tu palabra en mí estará eternamente. Te alabo hoy, aunque mi alma desmaye, pero como el águila mis fuerzas tú renovarás. Quiero ir más alto, como nunca lo he hecho. Quiero hoy volver a empezar. Quiero hoy volver a empezar. Quiero ir más alto, como nunca lo he hecho. Quiero hoy volver a empezar. Quiero hoy volver a empezar. Quiero ir más alto, como nunca lo he hecho. Quiero hoy volver a empezar. Quiero hoy volver a empezar. Queremos ir, caminar contigo, confiando en tu palabra, Rey. Eres nuestra certeza, Señor, y nuestra seguridad. Lo que sale de tu boca es nuestra seguridad. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu palabra de amor, tu palabra de firmeza, tu palabra de seguridad. Gracias. Muy buenos días, hermanos, amigos, personas que a esta hora nos pueden sintonizar vía online. En esta mañana, por la gracia de Dios, me corresponde llevar la palabra, exponer la palabra, y es para mí un privilegio poder entregar o poder dar de lo que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Hoy traigo a memoria un tema que es bastante importante y que lo reflejamos en todo momento, o se ve reflejado en todo momento a lo largo de toda la Escritura. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que es o significa o fue o es para el Señor un remanente. Un remanente significa aquello que es dejado o que queda, o en su defecto el resto de algo. En la Biblia encontramos en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 5, dice lo siguiente: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. A lo largo de toda la historia bíblica y la verdad que encontramos en la palabra, observamos cómo Dios siempre deja un remanente. Así que un remanente es un número pequeño pero fiel del pueblo de Dios. ¿Por qué Dios promete guardar un remanente? Esa es una gran pregunta
que muchas veces nosotros nos hacemos. En primera instancia, es en honor de su nombre. En el libro de Primera de Samuel, el capítulo 12, el versículo 22, encontramos lo siguiente. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 22 dice: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlo pueblo suyo. Es decir, hay una porción en la palabra que dice que el Señor, cuando no pudo jurar por más nadie, juró por sí mismo. Es decir, que Él se hizo la promesa sobre Él mismo porque no había otro por encima de Él, de guardar, de proteger y de cuidar a su pueblo. Y aquí encontramos la revelación de esa palabra en el libro de Samuel, cuando el Señor les habla y le dice: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, es decir, porque Él ya había jurado que iba de guardar o que había de guardar o de proteger a su pueblo. Porque Jehová ha querido hacer los pueblos suyos, dice la palabra. ¿Por qué otra cosa Dios promete guardar a su pueblo? En segunda instancia, por su promesa o por la promesa que el Señor le pudo haber entregado o dado a Abraham. Vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 7. Y dice de la siguiente manera: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Es decir, Dios le prometió a Abraham, que guardaría su descendencia, que hay un pacto perpetuo para poder guardar las generaciones o la descendencia de Abraham a partir de él. Y entonces, en función de eso, Dios ha guardado, ha preservado el remanente en función de hacer cumplir la promesa dada a Abraham. Y déjame decirte algo, hermano, déjame decirte algo, amigo. Tú eres parte de esa promesa, tú eres parte de ese pacto perpetuo que Dios estableció con Abraham desde el principio. Otra de las cosas por las cuales también Dios ha guardado o establecido o apartado un remanente es por su promesa dada a David. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 13. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 13. Vamos a leer por favor desde el 12. Dice: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré. ¿Quién dice eso? Eso lo dice el Señor. Yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Es decir, Dios le prometió a David guardar, proteger y cuidar al pueblo, habitar en medio del pueblo. Cuando nosotros como hombres decimos que vamos a cuidar, a guardar y a proteger a nuestra casa o a nuestra familia, significa que siempre necesitamos o debemos estar cerca, no necesitamos estar lejos. Y Dios prometió, una vez que Salomón le edificó la casa, cumplir la promesa dada a David de habitar permanentemente, constantemente para cuidar y guardar esa promesa que él le había dado a David. Otra de las cosas por las cuales encontramos nosotros parte de lo que son el remanente de Dios en la tierra es como Dios cumple su palabra a preservar un remanente. ¿Cómo encontramos eso? ¿Dónde encontramos eso? Dios cumplió su palabra para preservar un remanente. Un remanente guardado en el tiempo de Elías. Un remanente guardado en el tiempo de Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Dice de la siguiente manera: y yo
haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios apartó en el tiempo de Elías un remanente. Dice que eran 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no los besaron. Y Baal significaba para aquel entonces una deidad o un dios que muchos israelitas se desviaron del camino correcto y se fueron tras dioses ajenos o tras dioses paganos. Mas, sin embargo, es necesario que nosotros notemos que Dios había apartado 7,000 personas. Dios había apartado 7,000 hombres que no se arrodillaron ni doblaron sus rodillas ni besaron a Baal. ¿Qué significa Baal en este tiempo? ¿Qué significa besar a Baal en este tiempo? Significa apartarse de Dios. Significa alejarse de la presencia de Dios. Significa no darle el valor que Dios nos ha dado a nosotros al enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Significa no darle valor a la sangre del Cordero derramada por nosotros. Significa no valorar al Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros nos desviamos del camino, nos vamos tras dioses ajenos. Pero ¿cuáles son esos dioses? El Dios es el trabajo. El Dios es la preocupación. El Dios de la necesidad. El Dios de tantas cosas que nos agobian, que de una u otra forma nos alejan de Dios. Y nosotros necesitamos mantenernos firmes. Necesitamos ser también esos hombres, esas personas, esos seres escogidos por Dios, de los cuales no doblaron sus rodillas ni besaron a Baal. Que nosotros podamos estar firmes en lo que Dios ha prometido, para que Dios pueda cumplir una promesa de preservar un remanente y para que nosotros podamos ser parte de ese remanente. Un remanente, o Dios cumple su palabra para preservar un remanente en un remanente de Israel. Un remanente de Israel se unió a Judá. Vamos a buscar en Segunda de Crónicas capítulo 30. Segunda de Crónicas capítulo 30, versículo 25. Dice de la siguiente manera: se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. En este sentido, en este caso, en esta anécdota que encontramos en la Escritura, vemos cómo Dios trajo un remanente y lo unió con Judá, el remanente de Israel, los que Él había escogido, los que Él había apartado o lo que había quedado. Recuerden la connotación de lo que significa remanente, y remanente es aquello que es dejado o que queda, o en su defecto el resto de algo. Entonces, lo que quedaba, el resto de Israel o el apartado de Israel que estaba regado por las ciudades, el Señor lo unió en este tiempo a Judá. Y dice la Escritura que los sacerdotes y los levitas y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de Israel y los que habitaban en Judá, que se alegró toda la congregación. ¿Por qué hay alegría en la unidad? Porque hay alegría en el conocernos. Generalmente nosotros como ciudadanos sociales que somos en su mayoría, cada vez que nos encontramos un compañero de estudio, bien sea de la primaria, de la secundaria o de la universidad, oye, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y como somos 30, 40 veces que estamos en esa aula de clase, nos empezamos a preguntar, ¿y cómo está fulano? ¿Y qué sabes de fulano? ¿Y qué sale de sutano? Y a veces nos entra esa nostalgia de poder llegar a encontrarnos una vez más con esas amistades o esos seres queridos. Yo me imagino la alegría o el gozo que pudo haber sentido el pueblo en unirse, porque no es solamente el compañerismo, sino que era el pueblo de Dios nuevamente reunido en función
de que el Dios en el cual ellos habían creído los había apartado o los había guardado. En ese mismo orden de ideas, un remanente de Israel que se unió a Judá para confirmar la palabra, vamos a buscar 2 de Crónicas 34:9. Y dice de la siguiente manera, 2 de Crónicas 34:9. Dice, vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel y de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. El Señor, una vez más, ve cumplida su palabra. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Nosotros como siervos de Dios, nosotros como remanente escogido, una vez unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, por lo que Dios quiere hacer, necesitamos entregarle a Dios lo que es de Dios. Nosotros como iglesia hemos experimentado cierto tipo de dificultades en este tiempo, pero no sin embargo podemos decir que somos el remanente escogido o que esto estaba bueno o que esto estaba malo. Simple y llanamente, hermanos, necesitamos mantenernos creyendo. En indefinidas oportunidades nos hemos sentido traicionados, nos hemos sentido maltratados, tanto por la gente como por las circunstancias. Mas, sin embargo, es necesario creer en lo que Dios ha hablado de nosotros. Es necesario saber y entender que somos el remanente escogido para que la gloria de Dios, hablada en esta casa, hablado en este lugar, sea vista allá afuera. Este remanente que había sido escogido, que había llegado una vez más a unirse con Judá, comenzó a hacer lo que Dios le había estipulado hacer. Y ellos comenzaron nuevamente a cumplir las leyes. Y ellos recogieron los levitas, los sacerdotes comenzaron a recoger y hacer y entregaron lo que ellos habían escogido. Es decir, comenzaron a ordenar sus vidas. Mientras nosotros comencemos a ordenar nuestras vidas, el remanente va a comenzar a hacer. Si yo no comienzo a ordenar mi vida, si yo no me comienzo a unir a lo que el Espíritu quiere hacer en este tiempo, difícilmente Dios va a levantar un remanente en este lugar. Pero es tu compromiso, es mi compromiso primeramente con Dios para que lo que Dios quiera hacer con nosotros se haga. Amén. Entonces, la nación de Judá entera era un remanente de Dios. ¿Dónde encontramos eso? Vamos a buscar ahí mismo en nuestra Biblia, 2 de Reyes, capítulo 17, versículo 18. 2 de Reyes, capítulo 17, versículo 18. Dice, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. La tribu de Judá solamente era el remanente para aquel entonces. Pero Dios lo había prometido y Dios los había apartado. ¿En función de qué? En función de hacer cumplir su palabra, en función de hacer cumplir la promesa dada a Abraham, en función de hacer cumplir la promesa dada a David, en función de hacer cumplir su propósito en esta tierra. En el libro de Romanos, en el capítulo 9, versículos 27 y 28, dice de la siguiente manera. Libro de Romanos, capítulo 9, versículos 27 y 28. Dice así, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos nos hubiese dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Es decir, que de una u otra manera Dios nos aparta, Dios nos selecciona, Dios nos guarda en función de que el remanente o la palabra de Dios se cumpla. En el libro de Isaías,
en el capítulo 10, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, del versículo 20 al versículo 22, dice de la siguiente manera: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Es decir, que Dios de una u otra manera, con el remanente que ha quedado, Dios ejecutará su palabra, Dios ejecutará su justicia, y lo que Dios ha prometido de nosotros, Él lo hará. Él lo hará. El remanente que Dios ha prometido, lo promete en la Escritura, nosotros lo vamos a experimentar o a poder ver a todo lo largo de la palabra. Un remanente preservado. Recuerden que Israel fue llevada cautiva, ¿dónde? A Siria, un imperio que azotó o que fue en la palabra lo encontramos con un imperio demasiado exorbitante, pero que también se apoderó del pueblo de Israel. Un remanente preservado de Asiria lo encontramos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 19. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos 4. Dice así: quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Raxacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. En ese mismo capítulo, el versículo 29 al 31 dice: y esto te daré por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá del suyo. Y el tercer año sembrarás y segaréis y plantaréis viñas y comeréis del fruto de ella. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Gloria a Dios, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios ha prometido levantar un remanente en Israel. Dios ha prometido en este tiempo levantar un remanente de Dios admirable. Dios admirable, el ministerio de Dios admirable ha pasado infinitas dificultades, pero los que permanecemos, los que caminamos, los que aprendimos, los que somos definidos por lo que hemos creído, permanecemos fieles a la palabra de Dios, permanecemos fieles a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nosotros somos el remanente de Dios en esta tierra, nosotros somos el remanente de Dios en esta ciudad. Usted es el remanente de Dios en su casa, usted es el remanente de Dios en su familia, usted es el remanente de Dios en la ciudad, usted es el remanente de Dios en el lugar donde usted vive, usted es el remanente de Dios en el lugar donde trabaja, usted es el remanente de Dios en el lugar donde usted socializa, usted es el remanente de Dios por las calles por donde ande. Entonces nosotros no podemos andar en la vida, o no podemos andar en las calles, ni en las ciudades, ni en los lugares donde estemos como que no estuviera pasando nada. Sí está pasando algo porque un hijo de Dios está caminando, porque un hijo de Dios, un apartado de Dios está haciendo, se está moviendo los cielos. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros a todas estas cosas? Más sin embargo, Dios es un Dios fiel que ha guardado el pacto y la misericordia a los que le aman. Entonces yo tengo que seguirlo amando a Él. Entonces, un remanente que se guardó o que fue preservado del pueblo de Asiria. También encontramos una cita referente a esto en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, versículo 6 y 8. Y dice de la siguiente manera, 5, versículos 6 al 8. Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. Y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra. Y hollaré nuestros confines.
El remanente de Jacob será en medio de muchos, pueblo como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, los cuales no esperan al varón, ni aguardan a hijos de hombre. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pisare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Así eres tú, pueblo de Dios, así soy yo, pueblo de Dios, apartado, escogido, dedicado a hacer cumplir la palabra de Dios sobre esta tierra. Un remanente guardado después de la destrucción de Jerusalén, un remanente que fue el pueblo que volvió del exilio. En el libro de Esdras nosotros encontramos una anécdota bastante referente a ese remanente que volvió del exilio. Y dice en el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 8. Vamos a buscarlos, por favor. Esdras 9:8 dice: y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. El pueblo había sido vituperado, el pueblo había sido golpeado por el exilio, mas sin embargo Dios estaba abriendo un camino. Versículos 13 al versículo 15 dice de la siguiente manera: más después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Nos diste un remanente como este. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a empezar y a emparentar con pueblos que cometen abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente de quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado un remanente que ha escapado como este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Un remanente se puede acercar al Señor en la medida y en la proporción de que su misericordia los retribuye. Dios es un Dios de misericordia. Los judíos creyentes en su defecto eran un remanente, así como leímos nosotros en el principio, en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 5. Así como leímos nosotros en el principio, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5, así que también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, las promesas de Dios para preservar a la iglesia. Un remanente es una promesa de Dios para preservar a la iglesia. ¿Cuáles son esas promesas para Dios a poder apartar un remanente en este tiempo? En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, dice lo siguiente. Y allí lo vamos a encontrar. ¿A quién se le fue dada esa promesa? ¿O a quién Jesucristo le dio esa promesa? Dice la Escritura, versículo 16, capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una promesa de Jesús dada a Pedro en función de que la palabra, en función de que esto que él había recibido de parte de Dios sea una verdad en su vida. ¿Qué recibió Pedro? Si nosotros conocemos la historia o conocemos lo que aconteció en este pasaje, vemos que sobre Pedro vino una revelación de Dios. ¿Ok? Y dice en la Escritura que el Señor dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la roca es la revelación del Padre.
la revelación de Dios a las circunstancias, la revelación de Dios a las necesidades, la revelación de Dios en el momento de dificultad. Pedro pudo confesar que él era el Hijo de Dios, pero ¿quién le dio a revelar esto? Dios. Simple y llanamente lo hizo el Señor. Una promesa dada a Dios, dada por Jesús a Pedro. Una promesa de Jesús en los últimos tiempos. Lo vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24, versículos 21 y 22. Dice aquí, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Una promesa de Jesús para estos últimos tiempos. A causa tuya, a causa mía, los días serán acortados. A causa tuya, a causa mía, Dios va a preparar o Dios nos va a revelar las cosas en este tiempo. Entonces, encontramos también aquí mismo en la Escritura que el remanente preservado o un remanente preservado, que lo vamos a encontrar ya en el fin de los tiempos, en el libro de Apocalipsis, nosotros encontramos en el capítulo 2, versículos 24 y 25, es el remanente preservado en Tiatira. Capítulo 2, versículos 24 y 25 dice, pero a vosotros y a los demás que estén en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero los que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Un remanente preservado en Sardis, encontramos en el capítulo 3, versículos 4 y 5, dice, pero tenéis unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces Dios en su defecto a todo lo largo de la palabra o a todo lo largo de la Biblia o de la historia bíblica, Dios preserva o busca la manera de guardar un remanente. ¿Para qué? Para que su palabra sea cumplida. ¿Un remanente para qué? Para que su palabra sea revelada, para que su espíritu sea revelado. ¿Un remanente para qué? Para que la palabra sea predicada. ¿Un remanente para qué? Para que las obras del diablo sean deshechas. Entonces tú y yo somos el remanente de Dios en esta tierra, escogido por gracia, como leímos en el libro de Romanos, por gracia, para que Dios pueda hacer su obra en este tiempo. El mundo está viviendo un tiempo difícil, pero Dios ha preservado un remanente para hacer cumplir una vez más su palabra. Pero este remanente necesita ser hallado, así como dice la Biblia, sin manchas en las vestiduras, santos y purificados por el poder de la sangre. Necesitamos un remanente que se pare en la brecha para ser vallado, para restaurar las murallas caídas. ¿Cuáles son esas murallas caídas? Son las murallas de la oración, son las murallas de la intercesión, son las murallas de la evangelización, son las murallas de la predicación de la palabra, son las murallas de la unidad en el espíritu que han sido derribadas en este tiempo. Y difícilmente la iglesia va a poder avanzar con las murallas destruidas, porque una ciudad, cuando no tiene sus murallas bien altas o bien resguardadas, es una ciudad que es fácil presa de cualquier adversario. Entonces, como iglesia, la iglesia de Jesucristo necesita en este tiempo restaurar las murallas caídas. Pero ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer un remanente escogido, lo va a hacer un remanente definido, lo va a hacer un remanente apartado y lo va a hacer un remanente que ha creído en Dios. De otra manera la iglesia no puede estar en unidad, de otra manera la iglesia no puede salir a evangelizar, porque de lo contrario serían programas, de lo contrario serían situaciones de hombres, más no de Dios.
en función de querer encantar o atraer masas sin unidad en el espíritu. Entonces, como iglesia estamos llamados, hermanos, a que el remanente escogido cumpla el propósito para con el cual Dios lo ha llamado, o cumpla el propósito para con el cual Dios lo ha apartado. Dios te ha apartado a ti, Dios me ha apartado a mí con un propósito, y es el de llevar su palabra, es el de predicar su palabra. Sin duda alguna, Dios nos quiere introducir en un nuevo tiempo, pero es el remanente escogido el que conquistará. Él conquistará los lugares altos para plantar por medio de la oración la palabra viva. En el libro de Efesios, para los que aún piensan o creen que no han sido escogidos por Dios, en el libro de Efesios, el capítulo 1, vamos a buscarlo por allí, por favor. Libro de Efesios, capítulo 1, del versículo 3 en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si usted quiere puede seguir leyendo hasta el versículo 14 ese pasaje y vamos a encontrar la grandeza, lo poderoso y lo sobrenatural que ha sido Dios para contigo y que ha sido Dios para conmigo. Vamos a orar en esta mañana y a darle gracias a Dios porque somos ese remanente escogido por Él para atraer su gloria y para mostrar su gloria en este lugar, para sanar, para liberar, para plantar, para edificar, para destruir las obras del diablo, para deshacer las obras del diablo y para plantar vida en lugar de muerte, para plantar vida en lugar de destrucción, para hacer cumplir el propósito de Dios para con nosotros. Oremos. Señor mi Dios, en el nombre de Jesucristo, hoy te bendecimos. Hoy honramos tu nombre, mi Dios, y te damos muchísimas gracias. Agradecido de tu amor, agradecido de tu favor. Señor mi Dios, agradecido de tu cuidado en todo este tiempo para con nosotros, para con la iglesia. Padre, gracias, muchísimas gracias, porque eres tú quien sanas nuestras heridas. Eres tú, Señor mi Dios, quien lleva nuestros dolores, que lleva nuestras cargas. Hoy, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, venimos a ti, mi Padre, una vez más. Con un corazón, dice la Escritura, que un corazón contrito y humillado tú no lo echas fuera. Hoy venimos delante de tu presencia con un corazón contrito y humillado para pedir tu favor, mi Dios, para pedir tu cuidado y para seguir pidiendo tu protección en este tiempo que como nación hemos estado atravesando. Dios de la gloria, en el nombre de Jesucristo, venga restauración sobre nuestra tierra. Venga restauración, mi Dios, sobre nuestra nación. Haya sanidades, haya prodigios. Haya, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, libertad, mi Dios, en todas las áreas de la vida, en cada persona, en cada familia, en el nombre de Jesucristo. Dios de la gloria, en esta mañana me pongo de acuerdo con mis hermanos para orar, para interceder delante de tu presencia por ese remanente escogido, por ese remanente apartado o por ese resto de personas que quedan aún, mi Dios, que te sirven, que te aman, que te buscan con un corazón sincero, con un corazón, mi Padre, genuino, que buscan tu rostro. Te pedimos por ellos, mi Padre, porque tú los restaures en este tiempo, porque tú los levantes, mi Dios, porque así como hiciste con Israel en aquel tiempo, que los trajiste de los lugares, que los hiciste pasar por situaciones, pero aún así, mi Padre, tú los volvías a juntar. Que así sea con el remanente tuyo, mi Dios, que tú tienes estipulado hacer en este tiempo. Que vengan ellos, mi Dios, a este lugar y que haya libertad, que haya sanidad. Mi Dios, que tú nos vuelvas a unir en un mismo espíritu, en el nombre de Jesucristo, que como remanente escogido, mi Padre, en el nombre de Jesús, restauremos las murallas caídas,
Restauremos las murallas de la oración. Restauremos la muralla de la intercesión, de la guerra espiritual. Restauremos la muralla de la unidad en el Espíritu. Restauremos las murallas, mi Padre, en el nombre de Jesucristo. De la predicación de la palabra, de la evangelización, mi Padre, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, mi Padre. Toda obra del diablo en contra de la iglesia, en contra de la predicación de la palabra, en contra del remanente, sea deshecha en el nombre de Jesucristo. Sea deshecha en el nombre de Jesucristo. Y se levante Jesús a favor nuestro, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Envía ángeles guerreros, ángeles ministradores, Señor, que ejecuten tu palabra a la voz de tu precepto, y que el remanente sea levantado, que el remanente sea levantado, mi Padre, que mi hermano sea fortalecido en la fe, que mi hermano sea fortalecido en la fe, mi Padre, en el nombre de Jesucristo, que se cumpla esa palabra, mi Padre, que sean sus lomos fortalecidos, que tú le devuelvas la fuerza, mi Padre, para seguir adelante. Devuélvele la fuerza a aquel que no tiene ninguna, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Fortalécelos, levántalos, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Que el remanente escogido, mi Padre, se levante en oración, que se despierte a la luz de la palabra, mi Padre, en cada mañana, a cada hora, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Y que tu palabra en su corazón corra como río, Dios mío. Que haya hambre y necesidad de ti, Señor. Que haya hambre y necesidad por la palabra. Que haya hambre y necesidad por conocerte cada día más, Señor. En el nombre de Jesucristo. Y que como hijos escogidos, mi Padre, te devolvamos a ti la gloria. Te devolvamos a ti la honra, Señor. Dice la Escritura, Dios mío, que todos los escogidos, que todo ese remanente, mi Dios, que volvió de Israel a Judá, todo lo que habían recogido, lo trajeron a tus pies, delante de los sacerdotes, te lo entregaron a ti, Señor. Y hoy como remanente escogido, hoy como remanente apartado, Dios, arrojamos delante de ti nuestras coronas. Arrojamos delante de ti nuestros logros para reconocer tu señorío sobre nuestras vidas, para reconocer tu protección y tu cuidado en todo este tiempo para con nosotros. Porque lo que hemos alcanzado y lo que somos es gracias a ti. Es gracias a ti, Señor. Y hoy arrojamos nuestras coronas delante de ti, mi Dios, para devolvértelo, Dios. Para devolverte todas las cosas, mi Dios, porque a ti te pertenecen. Recibe en esta mañana la gloria. Dios mío, recibe en esta mañana la honra, el poder y la exaltación, porque solo a ti te pertenecen, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, gracias. Muchísimas gracias, Señor, porque solo tú eres Señor. En esta mañana, si tú has escuchado este mensaje y Dios ha tocado tu corazón, porque lo siento en el espíritu de lo que Dios está haciendo, vuélvete a Dios, vuélvete a la palabra. Si estás apartado, reconcíliate con Él. Si es la primera vez que escuchas un mensaje referente a esto, entonces arrepiéntete y busca de Dios. Y ve a la iglesia más cercana para que puedas conocer más de Dios. Doy gracias a Dios por este día y doy gracias a Dios por tu vida. Doy gracias a Dios por la iglesia. Y doy gracias a Dios por las personas que ha colocado alrededor mío para mi crecimiento espiritual. Doy gracias a Dios por haberme permitido compartir su palabra en este día. Así como honro también
la memoria de un hombre que nos enseñó, que dio mucho más de lo que podía dar por ti y por mí en este lugar. Honro la memoria de nuestro pastor, Hugo Rojas, su casa y su familia, y estoy agradecido de Dios por haber formado parte por años de este ministerio y en fidelidad a Él permanecer en hacer cumplir la palabra dada en esta iglesia. Amo la iglesia, amo a Cristo y amo el propósito que Dios tiene estipulado para nosotros en este tiempo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que la palabra se cumpla en tu vida. Amén.